parece? Estamos en una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. En 1820, un grupo de visionarios exportaron café por primera vez. Hemos seguido sus pasos y hoy te presentamos nuestra nueva imagen con el mismo aroma y sabor. Café 1820 te acompaña siempre. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana? Café con Vos, ¿cómo están este jueves 10 de diciembre del año 2015, Día Internacional de los Derechos Humanos? Saludamos a todos los que están con nosotros a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, a través de Canal 3, Nueva Guinea, Nicaragua, y a través de esta red de emisoras que todos los días se enlazan para que usted disfrute con nosotros de su programa. Café con Vos agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefields. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Vos. Y gracias también a quienes están con nosotros siempre a través de las redes sociales, @Café con Vos, ni en Twitter, Café con Vos, ni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y recuerde que nuestro canal de YouTube es Café con Vos. Más adelante estamos a la espera de Gonzalo Carrión, director del área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, para hablar del tema de los derechos humanos en Nicaragua. A propósito de que hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, ustedes pueden participar, recuerden, 2270-9887. Y ahora sí, aquí está Winston. El 85-88-2912, que despertó de un letargo, todo el fin de semana estuvo apagado y por eso parece que le costó mucho arrancar ayer por la mañana, pero ya estamos activos, así que marcando, metiendo su cuchara y participando del café. No se despeguen porque todo esto y mucho más acá en el Saborcito de la Mañana. Haciendo a Nicaragua un país más seguro. Suminsa, ofreciéndole el sistema constructivo MDUE, con paneles estructurales para muros, panel losa, panel escalera y panel descanso, con más de 500,000 metros cuadrados instalados en toda Nicaragua. Además, les ofrece los productos Sindaco, morteros preparados Repemax, capa fina y capa gruesa, materiales epóxico, aditivos y estucos industriales. Visítenos en nuestras tiendas Suminsa Plaza España, Suminsa Guanacaste y Suminsa Masaya. Suminsa, ofreciéndoles soluciones constructivas integrales. ¿Tu empresa gasta más por culpa de una impresora? Actúa y busca ya en PBS la impresora multifuncional Xerox WorkCenter 5024. Simplifica tu vida y beneficia tu negocio con PBS y multifuncionales Xerox. Llama ya al 22559020. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Belice se sumó a los países que le dicen no a la entrada de los cubanos que están varados en Costa Rica. Guatemala lo hizo la semana pasada porque quiere tener garantías de que México va a dar entrada a los casi 5,000 cubanos que están ya varados en Costa Rica. México no ha respondido a esto. Y Belice ayer también dijo que no está en disposición de recibirlos porque no hay garantía, recibirlos vía aérea desde Costa Rica, ¿verdad? Porque no hay garantía de que vayan a pasar la frontera y seguir su rumbo hacia los Estados Unidos. Esto ha provocado que Costa Rica pida a Colombia, a Ecuador y a Panamá que controlen el flujo de los cubanos porque nunca antes en ese país se había tenido a tantos refugiados, o mejor dicho, a tantas personas en albergues ni cuando se dan desastres naturales. Y por eso está pidiendo a sus pares del sur de Centroamérica y de Suramérica que controlen el flujo de los caribeños que les está causando ya, al parecer, serios problemas económicos. Imagínense, son 4,000, 5,000 personas que están
albergadas, que tenés que darles alimentación, que tenés que darles sustento todos los días, no es jugando para un país, cualquiera que este sea, ¿verdad? Siempre va a ser una carga muy fuerte y por eso la crisis humanitaria de los migrantes cubanos está siempre en veremos. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Van a llegar a su destino? ¿No van a llegar a su destino? ¿Qué está haciendo el gobierno cubano para ayudarles también? Eso sigue, como decimos, en veremos. Ayer el presidente Daniel Ortega se reunió con los altos ejecutivos de la empresa transnacional Walmart, que abrió sus puertas ayer por la noche al público nicaragüense. Es la tienda más grande de Walmart en el país, tomando en cuenta que son dueños de 86, 87 tiendas de Palí, Maxi Palí y supermercados La Unión. Se trata de una inversión de un poco más de 17 millones de dólares. El presidente Ortega decía que esto demuestra la confianza que se está teniendo en Nicaragua para las inversiones y destacó también que además de la creación de empleos, es importante que la compra de los productos que se dan en los supermercados de Walmart en todas sus definiciones, ya sea Palí, Maxi Palí o La Unión, son productos nicaragüenses, hortalizas, leche, huevos, pan. Más allá de eso, pues los electrodomésticos lógicamente se traen del exterior, porque la diferencia de Walmart y los Palí es que estos tienen secciones para electrodomésticos, para nuevas tecnologías, para abarrotes en específico, para carnes. Es realmente una tienda bastante completa y como les decía, Ortega resaltaba que además de los 150 empleos directos y más de 1.000 empleos indirectos, esta tienda le compra a Nicaragua lo que produce. Por lo tanto, pues es una muy buena noticia. Decía Ortega que también se reunió con representantes del BID ayer, con consejeros del BID, ¿verdad? En la tarde, que Nicaragua con su estructura de seguridad ciudadana está generando mucha confianza y eso significa que está dando los resultados que está brindando a nivel económico. Estos consejeros del Banco Interamericano de Desarrollo, hay una carpeta con el presidente Ortega con los consejeros del BID. Decía el presidente Ortega a los representantes del BID que esta alianza sorprende a los empresarios que están invirtiendo en Nicaragua. Vienen de países donde el gobierno es un gobierno que fue respaldado por sus empresarios, que se identifica con esos empresarios, pero que no sienten que esos países establezcan políticas de Estado que le den participación a todas las fuerzas productivas y a los trabajadores, y se quedan sorprendidos de que aquí el que entró con una inversión también forma parte de ese conglomerado de alianzas. Por su parte, Luis Ortiz, que es representante del BID en Ecuador, resaltó el diálogo constructivo que ha desarrollado el presidente Daniel Ortega con el sector privado, y eso es algo de lo que debería aprender, ¿verdad?, Nicolás Maduro, porque ayer decía José Adán Aguirre en su alocución de todos los miércoles, que es importante que el sector privado camine de la mano con los gobiernos, porque de lo contrario Maduro no tendría la crisis que está teniendo en Venezuela, ni tendría los resultados electorales que ha tenido en Venezuela. Y a propósito de esto, ayer el presidente venezolano hizo parlamentarias, lo que llaman parlamentarias en las calles. Dijo que no va a permitir ninguna ley de amnistía, que está en primer plano de los nuevos diputados de la Asamblea venezolana. Enrique Capriles, que es uno de los líderes de la oposición venezolana, dijo estar muy preocupado por las declaraciones que ha brindado Maduro, porque, dice él, al parecer el presidente no escuchó o no entendió lo que el pueblo le dijo en la urna, que es que quiere un cambio, ¿verdad? Y al decir que van a estar en las calles, que no van a aceptar leyes de amnistía, que no van a aceptar leyes que cambien los programas sociales, que dicho sea de paso, Capriles dijo que no van a cambiar nada en ese sentido, que los programas sociales se van a continuar implementando, nada más que desde una perspectiva de mejor control de los recursos y además para toda la población venezolana.
Entonces eso es más o menos lo que estaba ocurriendo en Venezuela, y me llama la atención las declaraciones que le brindó al diario La Prensa de Nicaragua el secretario de la Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, en relación a la deuda de Nicaragua o al intercambio comercial de Nicaragua de petróleo, de productos con Venezuela. Dice que va a haber una reorientación de los recursos. Dice que no va a variar la ayuda. Pero ante una situación tan crítica como la que tenemos en Venezuela, para nosotros es claro que debemos buscar la redefinición y la reorientación en algunos acuerdos para que se acoplen a la realidad actual de Venezuela. Le preguntan, cuando habla de reorientación, ¿quiere decir que van a revalidar los acuerdos a revisar los acuerdos de PDVSA? Vamos a continuar un proceso de revisión ya iniciado por el gobierno de Maduro, porque no es un tema político, es un tema económico. Y de la realidad, cuando los acuerdos comerciales se dieron, el barril del petróleo estaba en $110 y ahora está en 38. Es probable que tengamos que hacer ajustes. Cuando decimos revisión, es una revisión. Desafortunadamente, buena parte de los convenios de colaboración han formado parte de una suerte de diplomacia secreta. El país no conoce los términos precisos de esos acuerdos. Jamás fueron debatidos en la Cámara Plena de manera abierta. Sectores fundamentales de la opinión pública venezolana desconocen los detalles de unos convenios que seguramente fueron loables en su intención original. Habrá que ver el detalle de los mismos para ver si esos detalles actuales se corresponden con esas buenas intenciones. Es decir, en primer plano está el tema de la amnistía para Leopoldo López y los otros presos políticos en Venezuela, y después viene la revisión de la parte económica de los países que forman parte de Petrocaribe y del ALBA. Y ahí estamos, lógicamente, nosotros. Acá está ya activo el 17, el 29-12, dice, hay una proliferación de asaltos en todos lados, en las narices de la policía. Seguiremos diciendo que somos el país más seguro. Hombre, es cierto. Fíjate que ayer en el 10 de junio, a una vecina le robaron la camioneta en la entrada de su casa. A las 7:30 de la noche, 8 de la noche, se parqueó. Y los ladrones venían caminando en la calle, le encañonaron, se montaron en la camioneta y se fueron. Por suerte, tengo la información de que recuperaron la camioneta, o sea, llevaron el dinero que venía, porque tienen un negocio en el mercado. Se llevaron el dinero que traía la muchacha en la camioneta, pero ahí en la entrada de su casa. Pistola, móntese en la camioneta, nos vamos. Y hay un mensaje por acá, tenemos llamada. Pasemos con la llamada, pues, para leer este mensaje también que tiene que ver con robos. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Hola. ¿Se cayó la llamada? Se cayó. Acá dice un mensaje, Luis, por favor ayúdame, me han robado mi vehículo, me ponen por acá. Es un Hyundai Elantra sedán negro, 4 puertas, año 2009, placa 221549. Desapareció en el área de la Villa 9 de Junio, Colonia 9 de Junio, allá por Levan Montenegro. Cualquier cosa pueden llamarme al 8770-5330. Voy a dar $50 de recompensa a quien me ayude a recuperarlo en verdad. De nuevo, es un Hyundai Elantra sedán negro, 4 puertas, año 2009, placa 221549. Pueden llamar a Gustavo Adolfo Espinal al 8770-5330. Dice que no habrá preguntas alrededor de la información que se le brinde, solamente le interesa recuperar su vehículo. Y les decía, hay otro mensaje por acá que dice lo siguiente: ¿qué tan cierto es que la embajada confirmó que el gobierno de Nicaragua, ante la posible ruptura de Petrocaribe como alternativa, estudia la posibilidad de comprarle petróleo a ISIS? A mí me parece que es una locura hablar de comprarle petróleo a ISIS, de verdad. El que diga eso me parece que anda perdido. Y lo otro, ayer las mujeres, la iniciativa de mujeres mesoamericanas de derechos y defensoras de derechos humanos brindaron un informe sobre la situación actual que están viviendo en diversos países de Mesoamérica, incluyendo Nicaragua. Escuchemos a María Eugenia Delgadillo, miembro de uno de los grupos de mujeres que defienden los derechos de sus pares, hablando sobre qué complicaciones tienen al momento de hacer su trabajo.
Café con Voz, el saborcito de la mañana. Un serio problema. Hay una negación para que las organizaciones promotoras acompañemos a las mujeres a interponer denuncias. Ellos no les cierran las puertas, o sea, tenemos prohibida a las organizaciones de mujeres, de promotoras y defensoras de derechos humanos poder accesar junto con la compañera, apoyarla, orientarla. Muchas veces la mujer está desinformada, no sabe qué hacer, lo único que ella quiere es salvar su vida, pero se encuentra con esa negativa de que nosotras podamos acompañarle. No hay una respuesta oportuna, generalmente se le dice que llegue otro día, que no hay vehículos, no hay quien atienda, y entonces se está constantemente violentando sus derechos. Ahora, Café con Voz, el saborcito de la mañana. esa es una de las complicaciones, pero escuchemos a Elia Palacios, que habla de otros problemas que se encuentran las mujeres cuando quieren manifestarse a favor de que se respeten sus derechos. Café con Voz, el saborcito de la mañana. Mexicana de Defensoras de Derechos Humanos en relación a la situación que vivimos a diario las defensoras. Y esto pasa pues por amenazas, por cooptaciones en los espacios, negación, por ejemplo, por parte de las instituciones de que puedas brindar acompañamiento a una mujer que está viviendo violencia. El artículo 42 de la ley 779 es claro en decir que cualquier mujer se puede hacer acompañar de cualquier defensora o de la persona que ellas escojan o elijan para llegar a estas instituciones. Sin embargo, por ejemplo, en algunas delegaciones de la Policía Nacional y particularmente en la Comisaría de la Mujer y la Niñez, se le están negando los espacios a las defensoras de derechos humanos. Por otro lado, también otra de las situaciones que estamos enfrentando es que cuando queremos movilizarnos, como por ejemplo para fechas históricas que para el movimiento amplio de mujeres significan mucho porque tiene que ver con esa historia nuestra, se nos está impidiendo la movilización. El 8 de marzo... Café con Voz, el saborcito de la mañana. Son diferentes aspectos que denuncian las mujeres, tanto en la atención que pretenden o quieren que se les dé en las instituciones públicas, como la posibilidad de movilizarse, a manifestarse y protestar contra lo que consideran son acciones del Estado o acciones a veces del sector privado en contra de sus derechos. Dice por acá Luis, los empresarios de Venezuela tienen que pensar en el futuro de su país y sacrificar un poco más sus ganancias para que haya productos en el mercado sin que la población siga siendo sacrificada. El derecho a la educación, otro mensaje dice Luis, el derecho a la educación y la salud son fundamentales en una sociedad y deben ser prioridades para los gobiernos. Sin embargo, en Nicaragua habrá recorte en ambas áreas en el presupuesto de 2016 porque no se ejecutaron proyectos en el 2015. Lo que deberían de hacer el Ejecutivo es cambiar a los ministros y nombrar a gente eficiente. Y un mensaje más que dice lo siguiente: ¿están preparados los diputados opositores de Venezuela para los chantajes que vienen de parte del chavismo? Pues ayer hablábamos con Nícari González, que es periodista y vicepresidenta del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, y nos decía que espera pues que no sucumban ante esto, porque ya ha ocurrido en el pasado de que sí, son elegidos por la oposición y después deciden hacer otras cosas. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos ya está con nosotros Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo estamos en Nicaragua? Hablaremos de esto y más. Ustedes pueden participar, ya saben, 2270-9887, y pueden marcar siempre la mensajería de texto al 8588-2912. Disfruta de Café con Voz. En 1820, un grupo de visionarios exportaron café por primera vez. Hemos seguido sus pasos y hoy te presentamos nuestra nueva imagen con el mismo aroma y sabor. Café 1820 te acompaña siempre. Dicen que todas las familias son distintas, y es cierto. Estamos las que deseamos rendir el tiempo al máximo. Las que nos gusta la suavidad y acariciar cada momento. Y también las que nos encantan los detalles. No importa cómo sea tu familia, Nevax tiene un papel especial para ella. Nevax, cada familia es un mundo. Y como cada familia es un mundo, llegó Nevax Total. Suavidad y rendimiento con un toque de almendra. Nevax, cada
cada familia es un mundo. Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crece juntos. Derechos de la familia en la Constitución Política Nicaragüense. ¿Qué es la pensión compensatoria? La pensión compensatoria es una pensión distinta y sustitutiva de la pensión alimenticia que podrá solicitar uno de los cónyuges o convivientes ante su disolución matrimonial o convivencial a fin de evitar el desequilibrio económico que la separación o disolución puede provocar a uno u otra. La pensión compensatoria solamente se podrá solicitar si no existe distribución de bienes entre cónyuges o convivientes y bajo las circunstancias que establece el artículo 177 del Código de Familia. El Código de Familia es un logro de las y los nicaragüenses. Conozcámoslo y apliquémoslo. ¿Droga? En Narcóticos Anónimos podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial. Narcóticos Anónimos es una manera de vivir sin drogas. Y lo más importante, funciona. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. Disfruta de Café con Vos. Aquí estamos, amigos que nos ven y nos escuchan. Gracias por seguir con nosotros a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, a través de Canal 3, Nueva Guinea, Nicaragua, y a través de Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Tengo un mensaje por acá que dice: hoy también es Día de las Ayudantes del Hogar. Felicidades a ella. No sé si es cierto, pero si es así, también muchas felicidades a estas mujeres que están ahí todos los días trabajando fuertemente, ¿verdad? Y que sintonizan Café con Vos sobre todo. Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, 10 de diciembre. Gonzalo, bienvenido a Café con Vos para hablar del Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo te gusta el café? Ya sabes que me gusta cómo lo serví, pero no me tomaste la invitación de agregarle una lechita producida directamente por los campesinos. Vamos a ver qué día nos metemos a echarle la leche. Nosotros bebemos 1820 y con vos. Gracias por la invitación, Luis. Sí, hoy es Día Internacional de los Derechos Humanos, 67 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta es una edición a propósito de los 60 años de la Declaración. Y yo creo que te decía que esta es una publicación de Naciones Unidas en el 60 aniversario de la Declaración Universal. Yo creo que es importante ubicar rápidamente que la Declaración Universal es uno de los documentos de carácter jurídico y de derechos humanos con el carácter que tiene de declaración, uno de los textos más multiplicados, más traducidos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que cuando se aprobó, todo el mundo o mucha gente conoce que en 1948 acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, es decir, en el siglo de las dos guerras mundiales, y se aprobó un contexto en medio de la ceniza, como dice, con el olor del terror y de la hecatombe mundial, es decir, el holocausto. Entonces, la declaración fue motivada en ese contexto con un movimiento no solo de jefes de Estado, que eran como 60, sino también de movimientos de sociedad organizada, que empujó a suscribir un documento como este, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene 30 artículos,
que si bien en el pasado se hablaba ya de algunos antecedentes relacionados a los derechos, nunca como el siglo pasado y tan solo 67 años atrás, con la declaración se comenzó a fomentar más el concepto y la apropiación de que todos y todas tenemos derechos humanos. El concepto de derechos humanos se viene a afianzar y a multiplicar a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es como la palabra le dice, declaración, no se asume como un texto de vinculación jurídica para que los estados inmediatamente la apliquen con obligación, de manera y con un carácter así coercitivo, no, es una declaración, pero que después, a través de los años, incluso ha sido inspiración para que se hablen de decenas de instrumentos de derechos humanos de toda naturaleza, de niños, niñas, mujeres, de jóvenes, de personas de tercera edad, personas con discapacidad, pueblos indígenas, ¿verdad? Hay una afianza a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tiene 30 artículos, que es importante conocerlos, ¿verdad? Habla de casi todos los derechos que tenemos todos y todas, casi todos digo porque después se fue fortaleciendo precisamente, llenando de contenido de derechos humanos a partir y después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿En qué hace énfasis este año las Naciones Unidas? Porque siempre, cada año van dedicándole a aspectos específicos la conmemoración. ¿Este año en qué hace énfasis? Sí, siempre está en el tema por los propósitos del conocimiento, ¿verdad?, de educación en derechos humanos, siempre en el propósito fundamental que la Declaración de los Derechos mismos inspira, en el tema de que los derechos son universales, son para todos y todas, ¿verdad? Y fundamentalmente cada año se reafirma la necesidad de asumir como derecho y como obligación la Declaración Universal, de educarnos para asumir esa, digamos, connotación que tiene que los derechos humanos son universales, son para todos y para todas, y que los estados tienen la obligación, en primer orden, de garantizar los derechos contenidos no solo en esta declaración, sino en todos los documentos de carácter universal y de carácter regional en materia de derechos humanos, que dicho sea de paso en la Constitución de Nicaragua, artículo 46, y otros artículos también se reconoce plenamente no solo la declaración, sino lo que es el contenido de la Carta Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El propósito siempre es el tema de difusión de la declaración, que nos apropiemos todos de nuestros derechos, de lo que aquí está en la declaración, y más allá de la declaración, ¿verdad? Porque te decía, después de la declaración, ahora son casi un centenar o más de instrumentos de derechos humanos en el orden económico-social, cultural, en el orden de lo que se conoce también como los derechos de los pueblos a vivir en paz, en el orden de todos los derechos habidos y por haber. Pero hago una reflexión alrededor del cumplimiento de lo que está escrito en esta declaración, porque todos los gobiernos se declaran respetuosos de los derechos humanos. Todos los gobiernos dicen promulgar y tratar de defender y de restituir los derechos de personas que han sido afectadas por gobiernos que estuvieron antes, o por los gobiernos que están, o por funcionarios públicos que están en un gobierno específico. Es decir, todo el mundo dice que defiende los derechos y que respeta los derechos humanos, pero están del otro lado los organismos de derechos humanos, están ustedes, está la APNDH, está Marcos Carmona con su organización, o sea, están del otro lado los organismos que dicen no es así, porque aquí se está fallando en estos y estos elementos que están suscritos en esa declaración. Sí, yo creo que incluso eso es como dice la canción de los Guaraguaos, ¿no? Que a propósito de que estás diciendo, los estados asumen que respetan los derechos humanos y son amantes de la paz, dicen que son gobiernos nacidos del pueblo y para el pueblo, que gobiernan para el pueblo, que es el espíritu de la democracia, dicho sea de paso, ¿no? Eso es como te decía la canción de los Guaraguaos, que reza el rico, reza el pobre, y reza también el que va a bombardear, ¿verdad?, a los niños de Vietnam. Entonces es igual, posiblemente muchos vamos a misa y como dicen los cristianos, vivimos en permanente pecado. Igual en el caso del Estado, los gobiernos. Pinochet
Pinochet se proclamaba que salvador de la sociedad chilena y fue un dictador y murió como tal, sin haber asumido todas las consecuencias de sus responsabilidades como violador de derechos humanos. Nosotros tuvimos a Somoza. Trujillo también se proclamaba un ungido exactamente de ser un representante legítimo de la nación que gobernó de manera, digamos, sanguinaria. Es decir, nosotros tuvimos, cuando se proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, nosotros teníamos al primer Somoza, el que mató a Sandino. Y Nicaragua es uno de los estados que suscribe la declaración, porque hubo varias abstenciones y 2 estados que no estuvieron presentes. Pero Nicaragua estaba, y estaba también, todos los gobiernos del continente americano suscribieron la declaración. Entonces, la reflexión permanente que hacemos, no solo los que estamos en organizaciones de derechos humanos, sino la ciudadanía que defiende sus derechos en términos individuales, porque vale decir, Luis, que también hay una Declaración Universal de defensores y defensoras de derechos humanos, que vos y yo, todos los televidentes, pues, tenemos el derecho de defender nuestro propio derecho y el de los demás. Y en ese sentido, decirte la reflexión que no solo los que estamos en determinadas organizaciones señalamos que una cosa es lo que dicen las normas y otra cosa es la realidad. La realidad es que en materia de derechos humanos hay un proceso regresivo. Nicaragua, podemos decir, tiene en materia de derechos constitucionales y de derechos humanos un reconocimiento bastante de avanzada, pero en la realidad es muy regresiva. Hay muchas, incluso leyes posteriores que niegan los derechos establecidos en las declaraciones universales, en los pactos internacionales de derechos humanos, en los tratados de derechos humanos, en la Convención Americana, en el caso regional, en nuestra propia Constitución. La Constitución define nuestros derechos y garantías. Y vos podés decir, solo uno de los que primero que proclama la declaración, derecho a la vida y la libertad individual, incluyendo el debido proceso, que debe ser legal con causa previa. Y vos decís, ¿cuál es el balance? Con un montón de gente detenida arbitrariamente, que no la someten al proceso legal, que las mantienen aisladas de su familia, que las sacan de su juez natural. De todo eso habla la declaración. Vamos a estar hablando de esas regresiones y unos mensajes y consultas que están haciendo ustedes ya por el mensaje de texto. Vamos a una pausa y seguimos hablando sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Haciendo a Nicaragua un país más seguro. Suminsa, ofreciéndole los productos Canteblock, fachaletas, bloques, cubiertas con bisel, aceras redondas, bloque de lobo de toro y canaletas para agua, aplicables en paredes internas y externas, muros, jardineras, pisos y una gran versatilidad de acabados naturales. Visítenos en nuestras tiendas Suminsa Plaza España, Suminsa Guanacaste y Suminsa Masaya. Suminsa, ofreciéndoles soluciones constructivas integrales. Digamos las cosas como son. La economía no necesita crecer al doble. Podemos estar seguros de que la educación no requiere de más recursos. Estaríamos equivocados si pensáramos que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Debemos de estar muy claros de que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Sería un error pensar que Nicaragua puede transformar su historia. Pero si cambiamos estas ideas y hacemos la diferencia, Nicaragua puede transformar su historia. Sería un error pensar que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Debemos de estar muy claros de que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Estaríamos equivocados si pensáramos que la educación no requiere de más recursos. Podemos estar seguros de que la economía necesita crecer al doble. Digamos las cosas como son. Invirtamos más en la calidad de la educación básica y técnica. Juguemos limpio. Cumplamos las reglas. Necesitamos crecer al doble para generar empleos y elevar nuestro bienestar. Nicaragua necesita crecer al doble. Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. Premia Banpro sí te premia. Gana y elige tu casa, 2 pickups o 1.600.000 córdobas. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas de crédito y débito, acumula una acción electrónica y doble acción al pagar por telepagos 1-800-1530 y participa en la rifa. Premia Banpro sí te premia. Aplican restricciones. Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2015. Banpro, Grupo Promérica. ¿Quieres dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad.
transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook, escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Disfruta de Café con Vos. ...2270-9887 y pueden marcar mensajería de texto al 85-88-2912. Estamos conversando con Gonzalo Carrión, director jurídico del CENIT, sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos. Aquí hay un mensaje, Gonzalo, que dice lo siguiente: sin tapujos, Luis, ¿qué tipo de sanción le ponen a un gobierno que atropellan los derechos de cada ciudadano? Claro, eso realmente es una de las cosas que tiene que ver como los desafíos de los estados. Pero veamos dos perspectivas. Una, la interna. La sanción principal es cuando los gobiernos no solo son de gobiernos que sistemáticamente violan los derechos humanos, debería ser la principal sanción desde el punto de vista incluso desde los derechos humanos como un derecho de su población. La población está legitimada para sancionarlo y es a través de la alternabilidad en el gobierno, es decir, en el ejercicio del voto, que en Nicaragua precisamente en materia de derechos humanos tenemos una regresión de hace varios años, porque no tenemos la posibilidad de elegir con plena confianza por un problema de todo el sistema que está precisamente manipulado para el resultado que ya conocemos. Entonces, la sanción principal debe ser de nosotros, de la población, ¿verdad? Porque nosotros tenemos los gobiernos que nosotros decidimos. Y si vemos se nos da la oportunidad de decidirlo. Claro, pero hay que tener esa oportunidad. Y aunque sin tener el gancho de que ya elegimos, ya votamos y salió el que queríamos y nos cruzamos de brazos, eso es solamente lo que se conoce como una expresión de la democracia. Porque hace 20 años, si vos te acordás, lo que decían las encuestas latinoamericanas sobre elegir, o sobre la democracia, la gente opinaba decepción por la democracia. Es decir, que votaba, elegía, pero había decepción y hasta opinaba a favor de gobiernos autoritarios. Esos son los que tenemos ahora. Esos son los que tenemos, y que hay un proceso incluso de para atrás de eso. ¿Por qué? Porque nosotros precisamente, las poblaciones, tenemos ciclos. Tomamos decisiones y decimos, no, esto ya no nos conviene. Entonces, la oportunidad, la importancia que tiene que tengas mecanismos de control. ¿Cuál es el problema? Al interno siempre, que un gobierno que viola los derechos humanos, la sociedad debe tener mecanismos de control. Te voy a decir, nosotros tenemos por docena, contamos de recursos por inconstitucionalidad y recursos de amparo contra el abuso del Estado, de agentes del Estado, policías, militares, lo que sea, por un acto abusivo de los derechos humanos. Ese carácter sancionador debe estar determinado porque tenés poderes del Estado, como el Poder Judicial, que vas a poner un recurso y todos los ciudadanos por igual tenemos confianza en esos árbitros. Aquí no la hay. Eso al interno. A nivel internacional, que no tenemos que tener muchas, descargar todas nuestras emociones y esperanzas a nivel internacional, que sean árbitros internacionales los que sancionen. Lo hay. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, en el caso americano, que todos somos americanos, pertenecemos al mismo continente, vos podés acudir a denunciar al Estado a nivel individual en la comisión y someterlo a juicio en la Corte Interamericana. El CENIT, dicho sea de paso, es uno de los organismos que ha tenido mucha experiencia en sus 25 años cumplidos de tener litigio ante la Corte Interamericana. Como demandado, el Estado de Nicaragua ha sido condenada varias veces por la Corte Interamericana. Y también existen mecanismos que ya tienen que ver en el orden de delitos, no solo de violaciones de derechos humanos, sino de delitos de carácter transnacional gravísimo, como sería el caso de la Corte Internacional
la Corte Penal Internacional, que Nicaragua no ha suscrito el Tratado de Roma. Es decir, que vos podés llevar a tipos no solo que hayan cometido graves violaciones de derechos humanos, sino que hayan cometido delitos, ¿verdad? Entonces, eso Nicaragua no tiene esa posibilidad porque no la ha suscrito el Estado. Y esa la tiene el Estado, la respuesta. Acá hay otro mensaje que dice: derechos humanos siempre por debajo del agua. Soy mujer con sentencia de un caso mío de intento de homicidio y ellos me hicieron el acompañamiento. En la Constitución, la ley 779, ellos salen en la televisión cuando les conviene. No entiendo si está reclamando o está exponiendo algo que pasó con el CENIT, pero bueno, no sé si ustedes le dan acompañamiento a todo el mundo. Claro, en el CENIT recibimos son miles de visitas en todas las filiales y la labor que realizan Parece más un hospital el CENIT que un centro de... Claro, incluso la gente normalmente dice en la entrada, ¿no? Por la cantidad de gente que está siempre. Dice la gente llega, vengo a quejarme, ¿ya? La gente llega con permanentes malestares y podría ser, no sé, obviamente en el CENIT no trabajamos, como se dice, en personas infalibles. Pero tratando de... No sé, no lo preciso, pero con esos miles de casos, nosotros, lo que sí va a encontrar en el CENIT es nuestro compromiso pues de entregarlo todo. Por ejemplo, si luchamos contra la corrupción y aspiramos a no hacerlo en la práctica, pues. Incluso hasta hoy los servicios del CENIT, desde una asesoría hasta a preparar algún documentito, la gente incluso mucho reclama sus derechos, pero lo hace verbal, no queda nada de registro. Y aunque la Constitución dice en el artículo 52 que tenés derecho de petición, incluso verbal, y la gente está obligada a responderte por escrito, en la práctica eso no pasa porque no queda registro. Entonces nosotros preparamos eso, formaliza el reclamo y lo hace con copia a las organizaciones de derechos humanos, a nosotros. Y el agente violador de derechos humanos cambia un poquito de la práctica. Pero definitivamente si hay una queja, en primer lugar no la negaría si existe alguna insatisfacción, porque te decía, nosotros recibimos miles de gente y siempre está nuestro compromiso de apoyar a la gente en la lucha por sus derechos humanos. Y solo un punto que está asociado a la declaración. Los derechos humanos no son posibles porque se proclamen en un documento como la declaración. Puede haber el mejor texto a nivel internacional, cualquiera sea, en derechos de la mujer, derechos de la niña, el mejor. La Convención del Niño, cualquier tipo de derecho. La Convención de Belén do Pará, que es Convención Interamericana para vivir libre de violencia, establece el derecho a vivir libre de violencia, pero eso si ya se aprobó, es ley de Nicaragua, y nos quedamos así. Nosotros como organismo de derechos humanos promovemos que la gente tiene que ser protagonista, porque hay actitudes a veces, no me refiero al caso concreto, que la gente cree que ya fue la policía y le resolvieron el problema. Estaba viendo una queja, ¿no?, de gente de robo. Ayer me comunicaron una persona cercana cómo se le metieron en la madrugada, un día de estos, a robar a su carro. Un tipo ahí lo agarraron porque fue reconocido por colegas tuyos, trabajadores de un canal, y la policía dice que no hace una diligencia porque no le quiere violar los derechos humanos. Y sin embargo otro canal, ¿verdad?, otro canal de televisión lo exhibe al supuesto delincuente y al exhibirse en el medio capturado, ¿qué derechos humanos le estará respetando si ni siquiera lo han acusado? Entonces no hace una diligencia de investigación para no violarle los derechos humanos. Y entonces vos mirás el comportamiento de las autoridades, y en ese sentido el protagonismo de la gente defendiendo sus derechos, además es un derecho y un deber. Las organizaciones de derechos humanos, que llevamos el nombre de organizaciones de derechos humanos, solo somos eso, una instancia que tal vez es facilitadora. Estamos comprometidos a defender los derechos, pero nosotros decimos, no hay derechos sin lucha. No hay derechos sin lucha. Los derechos no son regalos de los gobiernos, no llegan como regalo de Navidad, ¿verdad? No son como regalo de Navidad, no es a través del bono, el 14º mes. No, los derechos son, vos lográs una conquista a través de un movimiento social, individual, se proclama una ley que te protege derechos y después hay que lucharla para que se aplique. Pero tratando de hacer un balance, ¿verdad? Uno mira, por ejemplo, de Omar Cabezas, que es el Procurador de Derechos Humanos de Nicaragua. No me extraña que diga que todo va caminando. Para él es un procurador que se llama Adolfo Jarquín, que no es sandinista ni mucho menos, o al menos no lo era hasta hace un tiempo, que dice que acá se han restituido derechos, que se defienden los derechos humanos y que se respetan los derechos humanos. Es decir, y que
en el discurso de ambos ha estado ese señalamiento hacia ustedes, los organismos de derechos humanos, que son organismos opositores, que todo lo ven mal y que siempre le andan sacando provecho a cualquier cosa que parezca negativa para atacar al gobierno. Esa valoración la hemos, digamos, compartido, reflexionado con otro colega tuyo en estudios también. Siempre nos sale lo mismo, no es que estés diciendo que vos estás imitando, porque ese colega tuyo dice que los otros colegas como vos lo imitan en su calidad de personal, y siempre nos hacen ese planteamiento de oposición. Mira, los organismos de derechos humanos, cuando defienden derechos humanos de verdad, no van a ser bien vistos por los gobiernos, nunca, y más por gobiernos que tienen, por su naturaleza, está en el sistema, es inherente a los gobiernos, el carácter autoritario, excluyente. Y eso de oposición, mira, fíjate que a tu servidor, a la presidenta del CENIT, Vilma Núñez, por lo menos la mitad del colectivo del CENIT, Bayardo Izabá, que lo recordás, ¿verdad? Claro que sí. 4 años de fallecido. Los amigos que nos ven y que han vivido 50 años como yo, recordarán, hace 20 años, porque no tenemos memoria, los que estás poniendo de ejemplo que nos atacan, nos ponían como en anca, así. Lo andaban como santos. Ahí viene el CENIT, ahí viene Lautaro Núñez. Incluso los que hoy aparecen junto con la policía atacando a los que hoy protestan, a esos mismos, y llegaban a Plaza del Sol año con año, te recordás, 2 veces al año incluso, a atacar a morterazo a Plaza del Sol. Hoy, esos que llegan a atacar Plaza del Sol, varios de ellos líderes, tienen cargo en el ministro, tienen cargo de diputados, tienen cargo en las alcaldías. Hoy, que esos que llegaban dirigiendo a atacar Plaza del Sol, hoy aparecen con la policía como hermanos, como POFI, negando los derechos que ni por cerca la gente que llega a la rotonda, ni por cerca llega a atreverse a morterear. Entonces, y cuando hacían eso, y las cárceles se llenaban de ese tipo de protestantes, porque se mataban con la policía, y nosotros ahí estábamos, y las cárceles, que dicho sea de paso, las abrían, el Chipote, que hoy tienen 7 años, que no nos las abren, 6 años, nosotros llegábamos a ver a los hermanos, que yo les digo sus hermanos, los hermanos que nos gobiernan ahora, que atacaban así, y las cárceles se llenaban con ellos, nosotros al Chipote los íbamos a visitar. Es más, como no alcanzaban, los ponían en galerones. Todas las unidades policiales, 400 detenidos en una sola protesta, y no protestaban con flores. Y el CENIT, por supuesto, ¿verdad?, por los que gobernaban entonces, nos llamaban organismos profrentistas, izquierdosos, para decirte con este mensaje que todos los que están en el gobierno se olvidan que cuando estaban abajo, ¿verdad?, luchaban por sus derechos, y estando arriba los niegan. Hoy, no pocos los de líderes que eran líderes sociales coinciden con el verdugo de turno. Y nosotros, como defensores de derechos humanos, comprometidos con los derechos, estamos convencidos que los gobiernos de derecha o de izquierda son violadores de los derechos humanos, y que en derechos humanos, precisamente, el sesgo, si sos de izquierda, sos de derecha, no cabe. Por eso el carácter universal de los derechos humanos y el carácter así, ese expansivo, que los derechos son de todas y todas. Si nosotros, por ejemplo, en la oficina del CENIT, porque las puertas están abiertas, toda la oficina, ahí tuviéramos un rótulo, acceso restringido, ¿verdad? No hay entradas para los que tengan colorcito, cualquier color, porque ya los colores incluso están casi hegemonizados. Pues posiblemente no tuviéramos muchos usuarios. Allá incluso llegan gente vestida con las camisetas muy conocidas ahora, que se les viola sus derechos humanos, y nosotros con gusto los recibimos, porque los abusadores están en todas partes. Acá hay un mensaje que está a propósito de eso, que dice: el CENIT tiene un sesgo claro de apoyar a los partidos de derecha o a los movimientos de la derecha. Cuando atacan a los policías, y son los policías los que salen muertos en las manifestaciones, nunca el CENIT está viendo el tema de los derechos humanos de los policías. Solamente son ponerse del lado de los de la derecha. Eso le quita credibilidad a este organismo. Claro, ya di la respuesta. Ese comentario, posiblemente para atrás, 20 años el que te decía, a lo mejor era una opinión de hermano. Incluso a mí, todavía en el 2007, 2008, que fue unos meses como de luna de miel,
me llegaron a entrevistar en una radioemisora y desde el CENI me decía, aquí tenemos un defensor de los pobres, ¿ya? Y después, meses después, tirando duro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la gente que gobierna y que miró que los respaldábamos en su lucha, cuando llegaron a ser gobierno, perdieron la perspectiva, porque los gobiernos, los que tienen poder tienden a abusar, eso es histórico. Y nosotros nos identificamos con las víctimas. Y por supuesto, los opositores, aunque sean en minoría, cualquiera, tienen derecho. Ese temita de oposición, andan en política, los derechos, la política en sentido amplio, los derechos políticos son derechos de ciudadanía. Y cuando se oprime la libertad, y la Declaración incluso universal así lo dice, y nosotros la proclamábamos cuando comenzó el CENI 25 años, promovíamos también el conocimiento de la Declaración. El preámbulo de la Declaración dice, en el tercer párrafo, dice que para que los pueblos no se vean compelidos a hacer uso del supremo derecho a la rebelión, se respeten los derechos humanos. Los gobiernos de izquierda, de la derecha, y no les decía el amigo que nos estaba diciendo que nosotros hace 15 años nos decían eran profrentistas, éramos izquierdosos. Mira, la doctora Vilma Núñez de Corcia, y le voy a decir un capítulo que ahí yo creo que no tendría más ejemplos. Aquí hubo un movimiento armado hace 20 años que estaba en el tiempo del norte alemán, que se llamó el FUAC. La doctora Vilma Núñez de Corcia, el gobierno de turno, que era, este gobierno le llama la pesadilla neoliberal, porque ahora estamos en un paraíso, a la doctora Núñez la acusaron de ser jefe del Estado Mayor del FUAT, y el FUAT era un grupo armado de izquierda, para el amigo que nos escucha y para quienes nos atacan, que son... Acá hay otro amigo que te manda otro mensaje que dice lo siguiente: ¿por qué no hablan de la restitución de los derechos que ha hecho el gobierno? Todos lo ven malo, nunca ven las cosas positivas que se han hecho y que fueron olvidadas en los gobiernos neoliberales. Son muy en sintonía con lo que Claro que sí. Yo le respondo a eso al amigo que, mira, los gobiernos de corte progresista o de izquierda, y porque el progreso no es exclusivo de una tendencia política. Yo voy a decir al amigo de ejemplo, qué bonito se ve un parque inaugurado, ¿verdad? Pero que el parque es para ir a gozar en libertad, y no para someterlo a control a uno. Por cada parque hay cosas bonitas que se ven, se cercenan derechos fundamentales. Al amigo, pues, sí, los parques están bonitos, qué bonito se mira en las calles, ¿verdad? Pero bonito, un parque bien elaborado, pero por cada parque que nos inauguran, nos cercenan de derechos fundamentales. Amigos, ley de seguridad soberana, para crear enemigos, ven enemigos por todos lados para perseguir, y con otra ley combinada, que la comentamos a otra, que no la han propuesto, quieren alargar 60 días de prisión sin ser acusados. Eso lo tenemos que decir, amigos, los parques se miran bonitos. Yo he ido a visitar el parque Luis Alfonso Velázquez, pero ¿sabe qué? Esos son derechos que tenemos. Los derechos humanos son derechos civiles y políticos, derechos socioeconómicos, culturales, el tener la actividad deportiva. Pero ¿por qué, por ejemplo, nosotros que tenemos a alguien destacado en el deporte, le tenemos que poner la bandera del partido? ¿Por qué ese sesgo? ¿Por qué? Además, ¿acaso los políticos, todos los de derecha e izquierda, cuando van de candidatos, no prometen que van a resolvernos la vida, el mundo, y nos prometen eso? Y son derechos, no son favores. Entonces, ¿qué pasa? Eso que se llama restitución de derechos. ¿Por qué obligar a las personas, cuando le dan una bolsita de 15 libras de alimentos, los obligan casi a ponerse así y a endiosar a los que están haciendo, en todo caso, cumpliendo con una responsabilidad? Y ya no se diga si valoramos que lo que están dando no es dinero que sale de la bolsa, ¿verdad? Porque ya vienen las exigencias, te cuenta, sobre el mal uso de la cooperación venezolana. No es un tema de negar cosas buenas, definitivamente hay cosas buenas, pero en la balanza se lo decimos con toda sinceridad, 25 años de defender derechos humanos, 25 años, no hay duda, gobiernos neoliberales de derecha insensibles, y gracias a ellos tenemos un gobierno ahora autoritario que en nombre de la izquierda también nos está pidiendo trizas, no hay institucionalidad. Aquí no hay un juez, y si lo hay, casi no se conoce, que dicte una sentencia sin que no le ordenen lo que debe fallar. Entonces, aquí hay personas detenidas, amigos, que tienen el chipote 2 meses de estar detenidos sin acusación. Sin acusación, la Constitución dice 48 horas y debe ser acusado. Le ponemos recursos a los familiares
y los tribunales no nombran al juez ejecutor, y si lo nombran, no los dejan entrar al chipote o al sistema penitenciario. Eso se llama violación de derechos humanos y lo tenemos que decir. Se nos ha acabado el tiempo, Gonzalo. Tienen una marcha hoy, ¿no? Tenemos una actividad ahorita concentrada, esperando que, a propósito de la Declaración Universal de Derechos Humanos para nuestros televidentes, ojalá que este buen gobierno no los ataque a morterazos como lo ha hecho en varias veces, ¿no? En varias ocasiones. Precisamente en el 60 aniversario nos las atacó a morterazos con otros activistas que dicen ser defensores de derechos humanos. Esperamos que hoy, en el 67 aniversario, nos concentramos ahorita mismo en la Avenida de Naciones Unidas, de rotonda a rotonda, la rotonda de Plaza España a la rotonda del Periodista, ¿verdad? Y tenemos luego un hablatón radial. Yo te voy a dar esta bolsa de café 1820 y no quiero que me hagas santitos ni nada como estabas mencionando hace un rato, sino que simplemente es un obsequio que nuestros patrocinadores de Unimar dicen que les demos a los invitados de Café con Vos. Espero que lo disfrutes. Nosotros somos un pueblo muy agradecido. Gracias, Luis. Le echas lechita. Gracias, Luis. Le echas lechita. Bueno, yo no voy en este anuncio comercial, ¿verdad? Pero porque siempre le mato el rally a Luis diciéndole que no le echa leche, pero leche que producen los campesinos, no la prelavada contaminada. Gracias, y los esperamos. Ni bautizada. Los esperamos, incluso reafirmamos nuestro compromiso de seguir defendiendo los derechos humanos de todas y todas, y que los derechos humanos los garantiza la Constitución, ¿verdad? Y los derechos no se agradecen, los derechos se luchan, ¿verdad? Y los derechos se respetan. Gracias, Gonzalo. Gracias, amigos televidentes y oyentes, por su sintonía y participación. Nos encontramos viernes y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos.